¿Qué tal, amigas, amigos, hermanas, hermanos? Qué bueno estar juntos una vez más, hoy en nuestro tercer encuentro de esta serie que estamos haciendo sobre los libros del Pentateuco. Una serie sencilla, más bien un panorama de los libros, una introducción a los libros desde una óptica liberadora, eh, contextualizada, actual de los libros bíblicos. Estos libros tan antiguos y tan nuevos, tan, digamos, tan fuera de nuestra actualidad y al mismo tiempo tan relevantes para nuestra vida, tan inspiradores, tan transformadores. Y hoy, en este tercer encuentro, vamos al tercer libro del Pentateuco, el libro del Levítico. Este nombre viene del nombre Leví, una de las tribus de Israel, la tribu ministerial, la tribu sacerdotal. Por ejemplo, en el libro de los números, que veremos en el próximo encuentro, cuando Israel en el desierto hacen un conteo, un censo de las tribus y se da su disposición, su ubicación en el campamento, la instrucción divina es no cuenten a los hijos de la tribu de Leví, porque ellos son separados para el servicio del santuario, son separados para el servicio del tabernáculo, del arca de la alianza, el sacerdocio y los ministerios que estaban vinculados al servicio divino. Y entonces ellos no eran contados para la guerra, tampoco tenían herencia dentro del territorio del pueblo, sino que su porción era el Señor. Y aquí encontramos un simbolismo, una metáfora de ser el pueblo sacerdotal. Pero de esto hablaremos en un ratito. Primero vamos a introducirnos un poquito en el libro. El libro de Levítico, aunque toma fragmentos, como otros libros del Pentateuco, ¿no? Va tomando fragmentos de tradiciones muy antiguas. Su composición, como la conocemos ahora o más o menos en su disposición actual, es probablemente también de la época, como los otros libros del Pentateuco, se haya fijado, ¿sí?, en su forma más o menos similar a la actual, después del retorno del exilio, del exilio babilónico. Aunque hace muchas referencias, obviamente, y de allí toma su nombre, a las fiestas, a los días sagrados, a los votos, a los sacrificios, a la labor sacerdotal, y lo vincula al tabernáculo. Su disposición y sus énfasis nos hacen una referencia bastante clara a conocer el, el servicio y los rituales del templo. O sea que como está pautado el texto, como se presenta en su forma, ya en su forma canónica, pero probablemente en sus primeras redacciones ya como una obra completa, su trasfondo es el templo. Entonces los redactores o el redactor
muchos van a hablar del redactor, claro, la lectura tradicional lo refiere, lo atribuye a Moisés, y algunos exegetas más centrados, digamos, en los conocimientos dados por la historia, por los textos comparados, van a hablar de el redactor, pero lo más probable es que haya sido toda una corriente de redactores que hayan trabajado, ¿sí? Una creación comunitaria. El texto como lo tenemos ahora, en su forma canónica, o al menos en la forma casi definitiva que haya tenido en esta época de la redacción, de la fijación textual, probablemente después del exilio babilónico. Entonces, este trasfondo que nos pone en el contexto del templo, nos dan a entender de que quien lo redactó o quienes lo redactaron en su forma final conocían el templo, conocían allí la secuencia, digamos, de los sacrificios, de los votos, de las festividades. Y tenemos, aunque se utiliza, ¿no?, el vocabulario del tabernáculo, el telón de fondo es ya el templo. Y esto nos lleva a la conclusión de que por lo menos en su redacción final, ¿sí?, aunque conserva tradiciones muy antiguas, por lo menos en su redacción final fue elaborado por personas que conocían o tenían referencia al servicio del templo. Aunque es obvio, ¿sí?, más que explícito, que el texto trata sobre los rituales, sobre las prácticas legales y morales envueltas o con el trasfondo de las creencias que vinculaban a las prácticas, a las festividades y a los sacrificios. El mensaje por debajo, el mensaje fundacional del Levítico es la santidad. Los rituales, las normas, los sacrificios, la moralidad, las observancias, no tienen como fin a sí mismas, sino la instrucción, la separación en el sentido de santidad y la manifestación de la presencia de Dios en medio de ese pueblo separado para ser santo. Encontramos tal vez el texto central, el que le da sentido a todo el Levítico. Sí, y repito, es la palabra santidad la que marca el ritmo del texto, pero encontramos un texto muy significativo en Levítico 19:2, donde leemos: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque santo soy yo, el Señor su Dios. Sean santos, porque santo soy yo, el Señor su Dios. Este es el mensaje en el fondo. Las instrucciones del Levítico realmente hacen hincapié en las prácticas rituales, hacen hincapié en los estatutos, las normas legales, los comportamientos morales. No, podríamos decir hoy, tratan de una teología práctica, no hacen especulación sobre la divinidad o sobre o sobre los atributos de Dios, sino cómo nos relacionamos los seres humanos con ese Dios siempre presente. Aunque no hacen
repito, una especulación sobre Dios. La visión del mundo que reflejan los textos del Levítico es la de la creación primordial, la de la inocencia original. Esto a los lectores, a los comentaristas de trasfondo cristiano nos choca. Estamos tan acostumbrados a referirnos al pecado original que tenemos la tendencia a olvidar que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Y Levítico, con sus prácticas rituales, sus sacrificios por la expiación, sus días especiales, sus festividades y grandes convocaciones, nos pone de vuelta allí, en Génesis 1. No solo con una creación que manifiesta la bondad, la providencia, la generosidad de Dios, sino, por sobre todas las cosas, la presencia y la compañía de un Dios que desea vivir en compañerismo, en comunión con la humanidad. El libro de Levítico enseña que cumplir fielmente, ¿sí? que observar con fidelidad y de corazón los rituales del tabernáculo, los rituales del santuario, los rituales del templo, hacen posible, ¿sí? Propician, y uso esta palabra a propósito, propician que el pueblo evite el pecado y la impureza y que viva de acuerdo a la voluntad de Dios, que es la santidad de su pueblo. ¿Y por qué usé esta palabra propician? ¿Sí? Tenemos la palabra encima del arca de la alianza. En el Santo de los Santos había una cubierta de oro con dos querubines mirándose enfrentados, sobre la cual en el día de la expiación, y hoy que publicamos este video, hoy a la tarde, por lo menos aquí en el hemisferio sur, es hoy, la fecha del Yom Kippur, ¿sí? El día de la expiación. El sumo sacerdote derramaba allí, en el propiciatorio, en esta plancha de oro, esta tapa de oro, derramaba la sangre, ¿sí? de la expiación, que propiciaba el arreglo de cuentas entre Dios y la humanidad, entre el pueblo escogido y Dios que los había escogido para vivir en santidad. Entonces, ya en la relectura cristiana, vamos a leer, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, que estos sacrificios no limpiaban la conciencia, digamos, no borraban la conciencia de pecado, pero llevaban a esta conciencia de un Dios dispuesto siempre a reconciliarse, a estar a cuentas, ¿no? Como diría el profeta Isaías, vengan, hagamos cuentas, estemos bien con la humanidad. Este era el propósito de los rituales, este era el propósito de los sacrificios, este era el propósito de los votos. Evitar el pecado, evitar la impureza, no para una exaltación personal, sino para estar libres, para compartir con un Dios siempre propicio. Estos rituales, en particular las ofrendas por el pecado y por la culpa, proporcionan en el libro los medios para obtener el perdón de pecados. ¿Sí? Levítico, los capítulos 4 y 5, pero ya desde el capítulo 1, con los votos y las ofrendas de paz. ¿Sí? Pero en los capítulos 4 y 5 vamos a ver particularmente estos
estas ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa, que proporcionan, ¿sí?, esta conciencia de que el pecado nos lleva a la muerte, ¿sí?, a la separación con Dios. Dirá el salmista: ¿pueden acaso los muertos alabarte? ¿Puede el Seol darte gloria? Claro que no, solo los vivos podemos dar gloria a Dios. Y por ello el pecado, ¿sí?, que es una muerte en sí misma, ¿sí?, aunque teológicamente después diremos lleva a la muerte y a la muerte eterna. Ya el pecado es una muerte en sí misma porque la culpa, el decaimiento, la tristeza, la depresión, quitan toda voluntad de vivir y de vivir en plenitud y de manifestar gratitud y de manifestar gloria al Señor, al Creador, al Eterno. También la purificación, los rituales de purificación, que los vemos en el capítulo 11 hasta el capítulo 16, quitan la impureza para que Dios, un Dios limpio y santo, pueda vivir en el tabernáculo, en medio del pueblo. Sí, en el capítulo 16 tenemos el día de la expiación. Como repito, una vez más, hoy, cuando publiquemos este video, hoy por la tarde, aquí en el hemisferio sur, empieza el ayuno de Yom Kippur, el ayuno del día de la expiación. ¿Sí? Y todos estos rituales, todas estas normas, toda esta moralidad no tienen como propósito la exaltación personal o el sentirse superior a los demás, sino, y vuelvo a usar la palabra propósito, propiciar la buena relación con un Dios que quiere relacionarse por el bien y bondadosamente con su pueblo. Los sucesos que estructuran el libro son la promulgación de las leyes, ¿sí?, de las normas, de los preceptos con relación a los sacrificios, al sacerdocio, las normas de pureza y las fiestas santas, especialmente las grandes convocaciones, ¿sí?, la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de las semanas, y la fiesta de los tabernáculos y el día de la expiación, ¿sí? El mensaje moral, llamémosle, la enseñanza en el fondo del libro del Levítico, como decía antes, la encontramos en Levítico 19:2. Sean ustedes santos porque yo, su Dios, soy santo. Hay que adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Y en la relectura que hacemos los cristianos, el Levítico señala a Cristo, nuestro eterno y sumo sacerdote, altar y sacrificio de nuestra salvación. Dirá el apóstol Pablo, y por eso usaba la palabra propiciación con tanta insistencia. Dirá el apóstol Pablo en Romanos 4:25, y es así como los cristianos leemos el libro de Levítico, ¿no? Refiriéndose a Cristo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sí, Cristo es la propiciación para nuestros pecados. Y la resurrección de Cristo es para nosotros este gran día de la expiación que nos trae nueva vida, que nos trae libertad, paz con Dios que se manifiesta en paz con nuestros semejantes. El libro de Levítico, entonces, no es un libro sobre rituales sobrepasados, sino un libro de llamamiento a la santidad, a la paz, a la reconciliación, al perdón, a la vida con alegría. Sean ustedes santos, como vuestro Padre en los cielos es santo, dirá el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿Y cómo se manifiesta esto? Como tenemos sus palabras en el Evangelio de Lucas. Sean ustedes compasivos, como el Padre Celestial es compasivo. Es allí que se manifiesta el espíritu de santidad, en la compasión, en el amor
y en la reconciliación. Que Dios, santo y maravilloso, esté siempre con nosotros, en paz y libertad. Hasta la próxima.